Muy buenos días, queridos amigos. Hoy estamos nuevamente en nuestro canal YouTube y esta vez con un invitado muy especial, el economista Óscar Ugarteche, economista reconocido, peruano, actualmente reside en Ciudad de México y es profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sobre Óscar, bueno, solamente referir sus publicaciones ya habla mucho de él. Ha escrito durante estas últimas décadas sobre temas de economía y finanzas internacionales, globalización, Fondo Monetario, temas vinculados a la integración, pero últimamente ha escrito algunos ensayos vinculados a lo que él llama la gran guerra comercial. Y ese sería un poco el tema que quisiéramos abordar. Óscar, buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Enrique. ¿A qué podemos denominar gran guerra comercial? Mira, así como hubo la Gran Guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, en el campo comercial tenemos un enfrentamiento frontal, es un enfrentamiento muy fuerte entre Estados Unidos y la China. Y el enfrentamiento está dado esta vez porque los adelantos tecnológicos de la China son adelantos tecnológicos que permiten aumentar la productividad y permiten ahorrar energía. Esos son los adelantos tecnológicos. Estados Unidos no ha podido competir en la fabricación, en la generación de estas nuevas tecnologías. Ha llegado tarde y ha llegado caro. O sea, tiene problemas de competitividad, pues es el viejo problema americano. Y ante eso, por ejemplo, Huawei sacó la red 5G en agosto del año 18, AT&T tendría que haber sacado en diciembre del año 18 su red 5G, no la sacó muy parcialmente, y entonces la estrategia americana fue sabotear el mercado de Huawei. De hecho, han prohibido que Occidente compre Huawei, y Occidente en masa ha respondido diciendo, bueno, nosotros vamos a usar Huawei en la medida en que no sea funcional. Para las bolsas de valores, como la red 5G es entre 20 y 100 veces más rápida que la red 4G, para las operaciones en bolsa de valores es fundamental. Este no es entonces un tema de Trump, de su campaña política electoral, o también, pero es un tema más estructural de los Estados Unidos. Es un tema estructural, claro. Sí, esa guerra no va a terminar porque Trump se va. No. El tema es un tema fundamental. ¿Y en qué se parece o en qué se diferencia esta gran guerra comercial a las guerras comerciales de décadas pasadas entre Estados Unidos, Japón y Alemania, que también tuvo algunas características interesantes? Digamos, la guerra comercial contra Japón, que fue a finales de la década del 80, se pareció en un sentido, porque Japón, lo que estaba pasando con Japón es que había escalado al puesto número 13 de la economía mundial y estaba por escalar al puesto número 1. Estaba con una industria automotriz de punta, tenía una industria energética de punta y tenía con los reactores nucleares de última generación en la década del 80, y se había posicionado como un acreedor internacional muy importante. Estados Unidos acusó a Japón de tener la moneda subvaluada y los obligaron a sobrevaluar la moneda. Y así se pasaron de 360 yenes por dólar a 108 más o menos que están ahora, ¿no? Eso vino acompañado de una crisis de bolsa que también fue precipitada por un ataque a la bolsa, o sea, una entrada de capitales. Se obligó a que Japón abriera la cuenta de capitales, la abrió, llegó capitales a la bolsa de Tokio en cantidades muy rápidas, muy grandes, de manera muy rápida, grandes cantidades, y luego retiraron el dinero. Entonces, la moneda primero subió y después quitaron. Un poco como lo que le hicieron a Inglaterra en el 92.
Y con eso Japón entró en una crisis grande, una crisis de banca, que arrastró al resto de la economía. Cuando la banca se encontró con carteras pesadas, la banca se encontró con que tenía inversiones hechas, préstamos hechos con garantías que valían menos de lo que habían prestado, y la economía se paró. Y entre una cosa y otra, lo que tuvimos fue, la moneda se aprecia, se estanca el sistema crediticio de la economía, entonces se estanca el proceso de acumulación de capital y se quedaron estancados. Lo que se llama la japonización, ¿no? Y Japón ha tenido un proceso, digamos, curiosamente contrario a lo que podríamos esperar, ¿no? De deflación. Tú sabes que me tocó estar en función pública y conversando con el primer ministro Taro Aso, me decía, oiga, nosotros tenemos un problema aquí porque la deflación nos cuesta salir, porque todos los que sabían de deflación ya no viven, ya se murieron. Claro, pues, los teóricos de la deflación después de la Primera Guerra, pero sí, pues, no, sí, están y siguen con la deflación. Y es de estancamiento con deflación. Y dime, esta guerra con Japón, si bien es cierto que Japón, digamos, hizo todos los efectos que estás contando, también ocurrió con Alemania, pero entre comillas, digamos, Estados Unidos ganó la guerra con sus esfuerzos políticos y sus presiones, pero no ganó la competitividad, siguió siendo poco competitivo. Es que ese es pues el problema, ese es el problema. Por eso digo, es un problema de atrás, y además no solamente es un problema de atrás, sino que está pasando lo que suele pasar cuando no quieres ver la realidad, que es que haces el diagnóstico equivocado consistentemente. Entonces, ellos dicen, no tenemos un problema de productividad. No lo tenemos. Entonces, Jorgensen tiene un trabajote de ese tamaño así, inmenso, para demostrar que no hay un problema de competitividad en Estados Unidos. Ok, no hay un problema de competitividad. Si no lo hay, entonces, en primer lugar, ¿por qué tan poco crecimiento? Y en segundo lugar, ¿por qué con tanto déficit y tanta deuda pública? Yo no me puedo imaginar ninguna economía del mundo caminando con niveles de endeudamiento de 100% del producto y con déficits fiscales de entre 3 y 6% anual, que produzca como crecimiento total 2.5% promedio. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema. Tienen salarios muy altos, tienen costos laborales altísimos, tienen la cosa salarial la tienen absolutamente deformada. Y ellos han resuelto la cosa laboral importando mano de obra de manera ilegal. Entonces, de manera ilegal entre comillas, porque ellos la importan, la emplean, y después cuando les sale sobrando porque no tienen a dónde meterla, entonces vienen las grandes protestas y esta gente hay que expulsarla y los deportan. Pero en líneas generales, la forma como han abaratado la mano de obra es importando mano de obra más barata y dándole seguro de desempleo a los que están en casa. Y expliquen algo esta circunstancia tan particular de Estados Unidos que, como dices, difícilmente podría repetirse en otro país en el mundo. El hecho de que su moneda sea una moneda de curso mundial aceptado y que ellos puedan emitir parte de su emisión, se va al mundo, digamos. Escuché a Krugman en una conferencia hace poco que decía, no, eso no tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia. Pero no es cierto, ¿no? No, pero claro que sí. O sea, ¿por qué puede Estados Unidos tener 130% de deuda en el PIB? Porque los bancos centrales del mundo compran bonos del Tesoro americano. Por eso. ¿Por qué pueden emitir, por ejemplo, ahora, volvieron a hacerlo del 2008, ¿no? En el 2008 metieron $2 billones, que en ese momento eran como el 15% del PIB de la época, a la economía para que no colapsara en el 2008, en forma de crédito. Y eso salió en forma de billetitos. Billetitos, lo que Beltrán llamaba la maquinita. Billetitos. ¿Y a dónde van a parar los billetitos? Al mundo, claro. Y entonces se produce una devaluación de la moneda, ¿no? El dólar se devalúa, pero como el dólar no se devalúa porque es la moneda de referencia, se aprecian las monedas del resto del mundo. Entonces, el sol subió, el peso subió, el real subió, qué sé yo. Todo el mundo subió.
Bueno, la caída del dólar. Y ahora, el rescate de esta vez, que fue de 3.5 billones de dólares, que otra vez es el 15% del producto, otra vez inundan el mundo de dólares, y entonces las monedas, el peso mexicano que había llegado a 25, está de regreso en 20, 19 y pico. El sol, que tendría que estar, yo creo que en 5, más o menos, está en 3.50 o algo así. Sí, O sea, tengo un nivel de sobrevaluación brutal, pero eso no es la sobrevaluación del sol, sino la caída del dólar. O sea, no es un problema del Banco Central del Perú, es un problema del FED. Pero, digamos, esa es la forma de manejar. Cuando tú manejas el top currency, cuando manejas la economía, la moneda que manda, tú le exportas la crisis al mundo, como se le exportaron al mundo en el 81, acuérdate. O sea, la crisis de la deuda es una crisis estadounidense pasada al exterior y luego pasaron por caja. Se llevaron el 35% del producto de América Latina para la reestructuración de la economía de Estados Unidos. Pues muy bien, gracias. Y no la reestructuraron. Y pasaron al outsourcing para abaratar los costos de la mano de obra, producir en China y en México. Y no se reestructuró, la economía americana ahí siguió, tal cual. Volviendo a la gran guerra comercial, me interesa mucho que nos expliques qué importancia tiene el tema energético en este escenario mundial de búsqueda de hegemonía. Es que ahí lo que tenemos con la gran guerra es un problema de quién manda el próximo ciclo económico. El ciclo económico, como estamos agonizando un ciclo económico largo que comenzó con el petróleo hace mucho tiempo. Y ese ciclo largo, automóviles de petróleo, barcos de petróleo, aviones de petróleo, industrias derivadas del petróleo. Bueno, eso ya se fue. Eso contamina, eso nos ha fabricado un montón de epidemias en las últimas 5 décadas y nos ha producido una epidemia impensada. O sea, esto que estamos viviendo nadie se lo pudo imaginar, jamás. Esto suena a Edad Media, ¿no? Y ahora se necesita una nueva energía limpia. ¿Quién vino con la nueva energía limpia? Y vino hace 20 años, China. China hace 20 años comenzó con la fabricación de partes y piezas para paneles solares para competir con los europeos, que tenían los primeros paneles solares. Les comenzó a competir, comenzó a bajar costos, y hoy día los paneles solares cuestan una sexta parte de lo que costaban hace 14 años. Una sexta parte. Entonces ya es posible pensar en parques solares, como los que están poniendo en el desierto de Chile, o los que han puesto en Mendoza, o en Jujuy. Es posible pensar en parques solares de millones de paneles solares, que generen centenares de gigawatts. Y es posible imaginar ciudades alimentadas, la ciudad entera, por paneles solares. O sea, la red eléctrica de la ciudad alimentada no por una termoeléctrica, sino por un parque solar. Un cambio sustancial en la matriz energética. Eso cambia la matriz energética y cambia el comercio energético. Porque nosotros ya no importaríamos gasolina refinada de Estados Unidos para darle de comer a las termoeléctricas, le compraríamos, o petróleo de Estados Unidos, compraríamos partes y piezas para armar paneles solares. Y con eso además baja el costo de energía. Y es limpio. La otra cosa que hicieron los chinos, y esto lo harán como 10 años, es meter mucho dinero a la industria del transporte limpio. Y sacaron los primeros autobuses eléctricos, no los híbridos que hay en Inglaterra, sino eléctricos. Y estos han comenzado a venderse por todo el mundo. Y Lima es una excepción, pero casi todas las capitales en América Latina tienen hoy día flotas de autobuses eléctricos para limpiar el aire. Porque las ciudades están todas contra Santiago, es un desastre. Pero a Santiago le han puesto una flota de 200 autobuses eléctricos justamente para limpiar el aire. Y la idea es también sustituir el parque automotor por autos eléctricos. El mundo va en esa dirección.
Estados Unidos no va en esa dirección, o va más lentamente, diga. Porque Insiste en el petróleo. la política estratégica de la Casa Blanca, publicada el año 17, es que el petróleo y las energías fósiles son la base de la energía futura. Y eso está en contraposición con el Acuerdo de París del 2015, claro. Está en contraposición con los acuerdos de la Unión Europea, que ya están en marcha. Ya tienes países como Alemania que ya están haciendo grandes avances, España por allá va, los países nórdicos por allá van, Holanda por allá va. Es decir, Europa va hacia energías limpias aceleradamente y el parque automotriz alemán, en particular, se está transformando eléctrico muy rápidamente. El gobierno alemán le ha puesto muchísimo dinero a las empresas alemanas privadas para que transformen sus fábricas en fábricas de autos limpios, autos eléctricos. No son autos limpios, sino son autos eléctricos. Ya me han explicado la diferencia entre limpio y eléctrico, porque no necesariamente eléctrico es limpio, pero más limpio en todo caso. Eso, Alemania, pero quien lleva la bandera, la batuta de los autos eléctricos es China. Y China tiene alianzas estratégicas con las empresas automotrices alemanas. Entonces, ahí está. Y los chinos tenían el acuerdo estratégico con Bolivia para hacer las fábricas de baterías. Ahora están los yacimientos peruanos de litio que acaban de ser descubiertos hace poco por los canadienses. ¿Sabes qué pasa con los yacimientos peruanos? Son de roca. Son difíciles de encontrar, están abajo. Los bolivianos son de superficie. Entonces es mucho más barato. El tema con las minas, y esto me lo han explicado mis amigos bolivianos, es que puede ser muy contaminante, puede ser muy sucio. Pero bueno, eso tendrán que verlo. Pero la razón del golpe de Estado de Bolivia fue eso. Firmaron el acuerdo en agosto, en octubre lo echaron. O sea, los americanos no iban a permitir jamás que las minas de litio de Bolivia fueran a pasar a China, y cuando yo comencé a escribir sobre el tema, y me dijeron que era un paranoico, acto seguido vino Elon Musk en persona, y dijo, y escribió, y pueden ustedes buscar Elon Musk Bolivia, dijo, yo soy el responsable del golpe de Bolivia. Y ahora las encuestas ponen al candidato cercano a Evo Morales con la mayor preferencia para estas próximas elecciones. ¿Cómo van a hacer? Esperemos. Ese es la política económica de Evo Morales es hasta ahora la más exitosa que se haya aplicado en esta parte del mundo, ¿no? O sea, han cuadriplicado el Producto Bruto Interno en 13 años. Cuadriplicado. Oscar, ¿y cómo ves tú, pase lo que pase el 3 de noviembre en las elecciones norteamericanas, cómo ves este tema de productividad, competitividad norteamericano? ¿Se va a ir perdiendo? Porque yo estaba haciendo unas estadísticas y China como China continental, pero si le sumas Hong Kong, que por alguna razón la siguen considerando aparte, ¿no? Sí. Ya es la primera potencia comercial en términos de export e import. O sea que ya Estados Unidos es segundo ahí, claramente. En energía ya será la primera demandante de energía también, ¿no? Y demandante y oferente. Y oferente. Porque como va a tener, tiene todos estos paneles solares y tiene todos estos molinos eólicos, es quien trae la energía limpia al mundo, ¿no? Y el escenario para Estados Unidos entonces está muy complicado para mantener ese poder que quiere mantener a nivel mundial. A Estados Unidos lo que le está pasando es lo que le pasó a Inglaterra en los años 20. O sea, había tenido la supertecnología, había llegado a donde había llegado, había ganado la guerra mundial, se encontró con que era un país sobreendeudado, quebrado. Inglaterra sale a flote porque Estados Unidos le perdona la deuda, por un tiempo en todo caso. Y entonces esto está contado con detalle, o sea, en el libro de la genealogía de la arquitectura financiera, donde hago la historia. Y el tema es que Inglaterra tenía ya todos los indicadores industriales de bajada en la Primera Guerra. Y ese es el problema con Alemania. Y Alemania le hace la guerra y los americanos dijeron sobre mi cadáver ganan los alemanes, somos nosotros. Y entonces apoyan a los ingleses y bueno, se acabó Alemania. Pero Alemania vuelve a salir
Inglaterra no volvió a salir. Inglaterra no volvió a salir y después de la Segunda Guerra ya no solamente no volvió a salir, sino que todas las industrias inglesas que conocíamos comenzaron a desaparecer y hoy día es un país postindustrial, no tiene base productiva, ¿no? Las ciudades, o sea, yo estuve en Newcastle de visitante no hace tantos años y impresionante, o sea, como Newcastle, que era una ciudad industrial, fabricaban barcos y cosas, es ahora una ciudad fantasma, con restaurantes y nada más, es todo lo que tiene. Es una tragedia, es decir, el proceso del declive tecnológico es un proceso lento, no es un proceso acelerado, es un proceso lento, pero es un proceso que va llevándose entre las patas zonas enteras de los países, ¿no? En Inglaterra se llevó toda la zona industrial, Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield, se las llevó entre las patas. Bueno, el norte, Newcastle, se lo llevó entre las patas. Aberdeen, que fabricaba los inmensos buques, Aberdeen fabrica hoy día un buque, si es que. Entonces se produjo ahí un declive. Ese es el proceso en el que está Estados Unidos. Y como, igual que Inglaterra en su momento, patalea y dice, no, yo no voy a perder el liderazgo de ninguna manera, voy a perder, yo soy papá, yo soy el que manda acá. Entonces, lo que ha aparecido es un personaje tan peculiar como el actual presidente americano, que trata de crear una realidad a partir del discurso. Entonces la realidad no está en la realidad está en el discurso que él dice, y dice cualquier cosa. Pues esto es tan mentiroso. Pero eso no evita los problemas que se están suscitando. Hay problemas muy serios en el campo productivo, hay problemas muy serios en el campo laboral. Cuando él comienza a cerrar las visas a la gente altamente calificada que trabaja en Silicon Valley, lo está haciendo para generar empleo a los estadounidenses que podrían trabajar en Silicon Valley. La diferencia es salarial. La diferencia es salarial. Entonces le salen muy caros los que forman ahí mismo en Stanford y no sé dónde, y entonces importan a los otros. De repente te encuentras que tienes una masa de desempleados altamente calificada que protesta. Esa gente es la que vota por Trump. Tienes una cantidad de gente desplazada en este momento por costo de mano de obra, por no bajarla. Por no bajarla. Y, digamos, la masa salarial en Estados Unidos se ha reducido un poco. Va a tener que reducirse mucho más. En esa reducción de un poco es que viene la concentración del ingreso que estamos mirando. Pero eso es pues porque el Estado decidió además cobrar menos impuestos. Entonces, en lugar de que el Estado creciera un poco, y que, bueno, baja la masa salarial, pero el Estado crece un poco más y distribuye, lo que hicieron fue achicar el Estado, achicar la masa salarial y concentrar ganancias. Ahí pues tienen sus problemas, ahí están los problemas sociales, ahí están en la calle, la gente se protesta, es un desastre. Eso no va a cambiar. Es decir, el nuevo presidente, quien sea, va a seguir observando una economía con problema de productividad. Ellos van a seguir diciendo que no tienen ningún problema de productividad, van a seguir haciendo todos estos movimientos para que el costo de mano de obra baje, los tratados de libre comercio, la renovación de los tratados de libre comercio con más condiciones para abaratar el costo de mano de obra en México. Porque allá no, acá. Todo el tema de China, que lo han cambiado, pues China era para mano de obra barata, resulta que China ya no es mano de obra barata, pero además resulta que China produce con alta tecnología más alta que la americana. Si hace 30 años alguien hubiera dicho que China iba a tener una tecnología más alta que la americana, todos nos hubiéramos muerto de la risa, porque China, ¿qué producía? Juguetes que se rompían. Cuando yo era niño, los juguetes que se rompían eran japoneses, en los años 50. Ah, tú tienes un juguete. No, mi juguete es inglés. Era un Dinky Toy, que era un carro de fierro. El Dinky Toy era sólido, bueno, y los japoneses tenían uno de latita. Bueno, aquí estamos 50 años después, o 60 años después. Japón subió y la desplazaron,
Inglaterra se cayó. Inglaterra pasó a ser la primera economía del mundo, está en el puesto número 13. Y eso ha pasado en 60 años. A Estados Unidos está en el segundo lugar ya, medido en PPP. Veamos qué más. Óscar, muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante conversar contigo. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Todo parece indicar que van a ser muy reñidas, aunque está avanzando en las encuestas el candidato demócrata. Pero, en fin, vamos a ver qué pasa. Y en función de eso, te quisiera comprometer para volver a conversar más adelante cuando tengamos ese escenario ya más claro. Y pues muchas gracias por tu generosidad. Gracias, Óscar. Gracias a ti. Gracias.